Queridos amigos, después de este momento divertido, irónico, en el cual hemos hablado con el maestro Joao de derechos humanos, de derechos civiles, hemos hablado de cosas divertidas, pero también muy serias, y también de política, es el momento de hablar de una de las empresas sin duda más importantes de este país. Seguro que no hay un solo español al que le nombremos la marca Pascual y no se le vengan a la memoria muchísimos productos distintos. Y no solo eso, sino también algo más importante para una empresa, como calidad, porque la calidad Pascual toda la conocemos. Algún momento entrañable en familia lo hemos pasado con sus productos, en familia, solos. Pascual es sinónimo de familia, de hogar, de buenos recuerdos, de calidad y de éxito empresarial, ¿cómo no? Tenemos que remontarnos a 1969 para encontrar el origen de la empresa y a los primeros años 70, cuando Pascual lanza sus productos con un envasado pionero en España, el Tetra Brick. Quien ahora mismo no tiene un Tetra Brick como uno de nuestros sponsors, Aquali, pero en ese momento nadie lo había utilizado. Luego nos hemos encontrado con más productos, ya no solo leche, nos hemos encontrado con combinación de fruta y leche, con bifrutas, agua bezoya, en fin, una empresa familiar con, si no me equivoco, y espero que nuestro invitado no se lo confirme, más de 2.000 empleados y presencia en más de 50 países. Tomás Pascual, qué placer, qué honor tenerte aquí para hablar de una empresa que todos los españoles conocemos. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está Pascual? Pues yo estoy muy bien, Pascual está muy bien y el placer es mío y doble. Uno, por poder hablar de mi empresa, que siempre oportunidades para hablar de lo que uno hace y de lo que uno tiene y vender también lo que uno hace. Claro. No hay muchas y esta es una de ellas, y luego estar contigo, que siempre... Que no es la primera vez. No es la primera Somos vez. Recidivos. Y las entrevistas siempre te dan un poco de respeto, pero es verdad que en ese sentido tú lo haces más amable, si cabe, y más llevadero. Hablaba antes en la presentación de tu empresa y de ti hablaba de la calidad, Pascual, ¿no? Y además uno de vuestros lemas es dar lo mejor. ¿Qué es ahora mismo para Pascual y para una empresa dar lo mejor de sí mismo? Sí, bueno, en general dar lo mejor es una evolución del concepto de calidad, ¿no? Calidad siempre se ha entendido más con el control de calidad, el control de los procesos. Y en cambio para mi padre calidad era atender y servir lo mejor posible a sus clientes y a sus consumidores, haciéndolo bien todo, lo que tenemos que hacer nosotros para que ese hacerlo mejor, ese dar lo mejor, sea una realidad en el consumidor. Entonces al final es eso. Mi padre solía decir una frase que es: el éxito es el resultado del trabajo bien hecho. Pues para nosotros, para tener éxito, lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo lo mejor posible, tenemos que dar lo mejor. Tanto de nosotros como empresa, nuestros productos tienen que ser los mejores y las personas que trabajamos en la empresa debemos sentir la empresa como algo propio y comprometernos y entregarnos en esa misión. Cosa que no es fácil. Bueno, no es fácil, ¿no? Es decir, al final las personas somos más complejas de lo que parecemos. ¿Y cómo se hace, Tomás, a mantener la esencia de una empresa familiar? Además, tengo que reconocerte una cosa, que todas las veces que te veo, todas las veces me hablas con un cariño, con un respeto de tu padre y los mencionas tanto que me parece maravilloso. Y me parece maravilloso especialmente porque muchas veces yo creo en la sociedad actual, ¿no? Creo que determinados valores se van perdiendo, se van diluyendo, ¿no? Y tú me demuestras en realidad que el crecimiento de una compañía como esta, que está en 50 países, al final me da la impresión que la esencia que es tu padre, que es tu familia, que son los valores que él puso en esta compañía, siguen estando ahí, supongo. Sí, tú has tocado los temas. Es verdad que siempre se dice que tradición e innovación parece que no van de la mano. Pero si por tradición entiendes, y tú has dicho la palabra clave, valores, principios, formas de ser y comportarte, y por innovación entiendes formas de hacer, inquietudes, continuamente buscar nuevas oportunidades de, en nuestro caso, satisfacer a nuestros consumidores, pues creemos que es una muy buena combinación. Sí, al final tú intentas hacer eso, crear valor continuo para tus consumidores, escuchándoles mucho, adaptándote a sus momentos, a sus tiempos,
pero siempre basándote en unos principios, en unos valores, en unas esencias. Que además yo creo que las esencias que nosotros tenemos son casi universales, ¿no? Porque al final hablas de la calidad, pero la calidad entendiendo, como he dicho antes, dar lo mejor, el escuchar mucho a tus clientes o a tus empleados para que sean parte de tu proyecto, innovar, que no es solo sacar nuevos productos, sino tener la mente abierta a nuevas situaciones, a cambios, a adaptarte a lo que viene, el respeto como base de todo, es decir, yo creo que el valor del respeto, a veces tú decías algunos valores se han perdido, yo creo que uno de los que se ha podido perder en algún momento es el respeto. Es el respeto y la educación. Es decir, porque ¿no? el que uno tenga unos principios no significa que no acepte que otro los tenga, aunque no los comparta. Sin duda. Y estamos intentando negar los de los otros continuamente, en vez de defender y por lo menos promover los nuestros. Parece que estás hablando de los políticos. Bueno, mi padre decía que nosotros vendemos leche para todos los españoles y por lo tanto nuestros productos y nuestra empresa es apolítica. Es verdad que la política la vivimos en todos los aspectos, sufrimos. A nivel de empresa y a nivel personal. Con lo cual, pero fíjate, yo cuando hablo de pérdida de valores puedo hablar de política, pero me preocupa más cuando es en la sociedad, porque al final los políticos no son más que un elemento de la sociedad y muchas veces un reflejo de lo que nosotros vivimos. Nos podemos quejar de lo que hay, pero tenemos que ver qué es lo que nosotros hacemos y por qué esto ocurre, ¿no? En ese sentido. Y nosotros como empresa intentamos que la parte que nos corresponda, pues contribuir positivamente. ¿Y cómo va el mercado? Hablamos un poquito, sí. Porque una de las preguntas que tengo que hacerte, y luego hablamos un poquito de marcas blancas, que tengo muchísimo interés, que el otro día justamente estuve en una comida con todos los miembros, los socios de FIAB, con todos los consejeros delegados y presidentes de las compañías que me invitaron a dar una charla en una comida y hablamos mucho de este tema, por lo tanto tengo muchísimas ganas de saber tu opinión. Sí, hombre. ¿Cómo va ahora mismo el mercado en vuestro sector, especialmente en el mundo de la leche? Porque claro, la natalidad está bajando. Sí. En fin, ¿cómo está reaccionando el mercado? Si habla de mercados generales, yo distinguiría dos mercados. Y me voy a la época del COVID y después de la COVID nos vino unas ganas de vivir tremendas, pero por otra parte y como consecuencia de la situación de la demanda ha habido un encarecimiento de los precios. Como consecuencia del encarecimiento de los precios, pues hemos subido una inflación tremenda y las marcas hemos tenido que modificar nuestros precios para adaptarnos a la situación de costes, pero teniendo en cuenta al consumidor, y ha desembocado en un mercado que sigue creciendo, pues la gente sigue consumiendo, pero donde intenta consumir lo más barato posible, es decir, donde intenta gastar más o gastar en lo que lo considera esencial y que permite el desarrollo de la persona y ahorrar en aquello que considera que puede obtener algún ahorro, valga la redundancia. En el fondo decir es ahorro en lo que puedo para gastar en lo que quiero. En ese sentido. Y eso lo estamos viviendo y ahí influye la marca blanca. ¿Cómo se está influyendo el auge? Porque hablando con todos los presidentes de la compañía del sector alimentación, bebida, comida, etcétera, claramente había una preocupación muy seria, más de la que yo había percibido, fíjate, porque, hombre, todos en los supermercados vemos productos de marca y mucha marca blanca, ¿no? Especialmente si vas a un Mercadona, etcétera, ¿no? Y me dieron unas cifras importantes de bajada, ¿no? También de porcentaje de venta debido un poco al auge de la blanca, y quería saber un poco tu opinión. No, pero es normal, es decir, en un contexto económico donde la parte más como consecuencia de la inflación, la gente quiere ahorrar, pues si hay ofertas de valor que son más económicas, con una calidad suficientemente buena, la gente va a tirar por ellas, es decir, ahí eso es un hecho y una circunstancia. ¿Te parece una obviedad y casi natural que ocurra? Y es lógico que además, y has hablado del mercado lácteo, en mercados muy maduros esto ocurra más, porque en productos de mucha necesidad la gente, donde gasta mucho dinero, intente ahorrar más dinero. Partiendo de eso, las marcas tenemos que hacer una cosa y pedimos otra. Es decir, tenemos que hacer, pues, crear nuevos mercados que aporten un valor diferente o donde ese valor se vea y se valore lo suficiente como para que podamos cobrar unos precios diferentes. Y por eso de la leche clásica en su momento evolucionaron a otras leches, la leche calcio, que ahora también es una leche básica, por tanto, o a las no bebidas te preocupa vegetales. Mucho. En ese sentido,
nos ocupa mucho, porque tenemos que innovar más. Ok. Para eso hay que escuchar más al consumidor, saber qué es lo que quiere y hacerle llegar la diferencia de la innovación que nosotros aportamos. Y en ese sentido, pues nos obliga y nos hace no más difícil nuestro trabajo, pero nos exige más, digamos. Pero bueno, para eso deberíamos estar preparadas las Vamos, empresas que es de un marca. desafío. Es un desafío. Que es un desafío importante. La otra cosa que sí que es verdad que a veces lo que pedimos es que, por lo menos a nuestra marca, no donde en los aspectos que dependen de nosotros, sino los que dependen de nuestros clientes, es que nos la traten bien, o por lo menos que no perjudiquen nuestras marcas para favorecer otras marcas. Y ahí, pues, es un tema, la batalla que estamos teniendo es más en ese sentido, es decir, oye, respetémonos. ¿Y está Cada uno tiene una ocurriendo? propuesta de valor. ¿Está ocurriendo? Me Hombre, parece por tu tono que no intentamos mucho. que ocurra, pero No está todavía ocurriendo. cuesta, no, todavía cuesta, efectivamente. Además que esto está pasando en vuestros productos y en todo, ¿no? No, Prácticamente no, en casi general, todos los productos. yo creo que es el gran consumo. Pero tenemos que aceptar que va a haber productos donde la marca de distribución juegue un papel relevante y sea el gran competidor. Y nosotros tenemos que ir a mercados seguramente más pequeños, Claro. donde la aportación de valor y el reconocimiento de valor sea más obvia y evidente. Luego, en ese sentido. Luego, la otra cosa que tú decías del mercado, yo hablo del otro mercado. Después del COVID también hubo unas ganas. Antes hablé de inflación de precios, pues la inflación, como decía el presidente de Hosteleros de España, inflación de ganas de vivir. O sea, la gente tuvo mucho tiempo encerrado en casa y cuando el que se da cuenta de que necesita salir, necesita estar con gente. Y eso hemos vivido durante mucho tiempo, un crecimiento de la hostelería y del consumo fuera del hogar brutal. Y a pesar de la inflación que ha habido, pues la gente ha querido salir y habrá ahorrado en marcas para poder disfrutar de una copa. Y aunque la gente también es austera y gasta menos de lo que antes, pues sale más gente y no se reprime en ese sentido de esas ganas de disfrutar de la vida y de alguna forma de disfrutar también de la compañía de terceros. Claro. Luego ese mercado, un mercado que ha ido muy bien, que bueno, se está ajustando ya, y un mercado que no ha ido mal. El consumo en general no ha caído, es decir, en valor ha subido mucho y en volumen pues se ha ajustado, es decir, se han consumido productos más baratos. Antes se hablaba de pues el consumo de jamón, pues o jamón ibérico o jamón de york, es decir, pues yo voy donde la proteína está más barato, o carne de vacuno o carne de pollo, no sé. Antes hablaba de 50 países, sí, ¿no? Donde estáis ya. ¿Cómo va vuestra expansión internacional? ¿Sigue? No, ¿Cuáles son los mercados donde estáis triunfando más? Sí. O sea, nosotros, hombre, distinguimos varios tipos de mercado, los que simplemente exportamos, llega alguien, te dice, quiero mis productos, se lo vendes y él exporta. Aquellos en los que o bien invertimos en clientes conjuntamente con el distribuidor nuestro, o bien incluso inviertes en el mercado haciendo comunicación o publicidad con el distribuidor. Pero sobre todo lo que estamos desarrollando más es países donde nos aposentamos, por decir una forma, donde nos asentamos, es la palabra, donde queremos no solo estar allí para conocer bien el mercado y atenderlo mejor, sino incluso acabar produciendo. Y para eso pues nos estamos aliando con empresas familiares muy parecidas a nosotros en valores, porque al final quieres alguien con el que te entiendas muy bien, pero también que conozca muy bien el país, porque ahora diré, son países complejos. En general, y hago un paréntesis aquí, nosotros vamos a sitios donde vemos oportunidades de mercado, sobre todo para productos nuestros como son la larga vida, ¿no? Entonces tienen que ser países en vías de desarrollo, no países donde nuestros grandes competidores occidentales están presentes, sino países donde no están porque es difícil vender. Entonces nosotros vamos como el dicho del zapatero, pues donde vemos que no venden zapatos creemos que hay una oportunidad. Por supuesto. ¿No? Y vamos a ver, pero necesitas alguien que conozca el país, porque son países, estamos hablando de Filipinas, o estamos hablando de Angola, o estás hablando de Marruecos, o estás el hablando, sur del mundo. El hemisferio sur, básicamente. El hemisferio sur. Y gente que conozca muy bien la distribución, que sepa llegar a todos los sitios y que tenga también posibilidades industriales para que, adaptando sus capacidades industriales, podamos incluso producir allí nuestros productos. Nosotros nos encargamos de propuestas de valor, más llegar al consumidor y más de ingeniería para ofrecer entre ambos una propuesta adecuada al país. Y ya te digo, en general es el hemisferio sur,
Filipinas llevamos ya 10 años, hemos hecho y Ujú. nos va bien. Son mercados que van poco a poco, porque tienes tú que desarrollar Pero el con un mercado. crecimiento de población espectacular. Bueno, Todo lo claro. que es Indochina, todo lo que es sureste asiático, a bu- diferencia Bueno, nuestra, de nuestros países, son países donde y, la población crece de una y no forma solo crece, bueno, infinita, crece y además es una población juvenil muy amplia. Es enorme. decir, en Filipinas jóvenes hay muchísimos. En Angola, no me acuerdo el porcentaje, pero la mayor parte de la población tiene menos de 20 años. Es decir, Sí, es igual que España, igual que que estamos España. más envejecidos. O sea, es verdad que Quizás Italia, España y Japón son los países más envejecidos del bueno, mundo. sí, vivimos muy bien también. Hay que Sí, decirlo, también es verdad. pero es verdad que quizá buscamos algo que en lo que ya vivimos en los años 60, 70 aquí, cuando empezamos nosotros, esa oportunidad de desarrollo, ese crecimiento demográfico, Mm. esa necesidad de crecer también en calidad Por de vida, supuesto. a través de calidad de productos, y ahí es donde nos vemos muy bien. En Marruecos está bien porque históricamente nuestros productos se han vendido a través de la frontera. Por supuesto. Ahora que las fronteras están complicadas, pues nos vamos allí Oye, y nos ¿os establecemos. impactan las crisis mundiales que tenemos ahora? Guerra, Rusia-Ucrania, Oriente Medio, en una situación terrible, como sabemos. ¿Os impactan de alguna forma? Sí, nos infectan sobre todo en dos aspectos. Uno, costes de materias primas, porque muchos de estos países son productores de Claro, materias primas. La guerra Ucrania, al final el cereal que consumen mucho viene en de Europa Ucrania. y parte de la materia prima de El nuestros granero, ganaderos claro que sí. venía de allí, con lo cual sube mucho las materias primas o los fertilizantes que había allí. Claro. Y geopolíticamente en el transporte también. Por ejemplo, para exportar, nosotros para ir a Filipinas antes íbamos por el canal de Suez y ahora tenemos que dar toda la vuelta a África para poder llegar con los costes que supone, pero también con la gestión de tiempos. Tarda mucho más en llegar y controlas mucho peor esa situación. Luego sí, al final lo notas. Pero bueno, en la medida que sea igual para todos, pues si sabes competir, pues lo aceptas y lo gestionas. Oye, Tomás, ¿y empresa familiar? Sí. Tú has tenido un papá que creó la Sí. empresa, ahora estás tú. ¿Cómo va a seguir Pascual como empresa familiar o tenés en mente alguna otra evolución? Bueno, a nosotros nos gustaría que siguiera como empresa familiar y de hecho estamos trabajando para que sea empresa familiar. Hablabas de mi padre y hablabas de las intergeneraciones. Si nosotros hoy en día seguimos siendo una empresa familiar y con ganas de seguir creciendo es porque mi padre empezó a prepararlo con mucho tiempo. Para que todo más o menos se consiga hay que trabajarlo. Mi padre ya en el año 92 se apuntó al Instituto de Empresa Familiar para ver un poco qué ocurría en la empresa familiar. En el año 96 incorporó a consejeros externos para que nos ayudaran de empresas familiares porque nos decían un poco también lo que vivían ellos y podíamos compartir. Claro. Profesionalizamos, entre comillas profesionalizar, porque los que había eran profesionales, pero traes consejeros buenos, traes directivos externos. Al final tú intentas traer lo mejor que hay para que te ayude a ti a consolidar el proyecto. Mi padre en un momento determinado tuvo dudas si la siguiente generación quería continuar o no. De hecho estuve en algún momento pensando en salir en bolsa o no, tal. Pero cuando vio que nos incorporamos a la siguiente generación, algunos a trabajar y otros al proyecto de empresa familiar, y que había futuro, pues siguió apostando por eso. Hicimos un protocolo, unas reglas. Oye, ¿y de renunciaste tú comportamiento. a algo? ¿En algún No. momento de tu vida has pensado que por ser una empresa familiar, por seguir el legado de tu papá, estabas renunciando a otro sueño? No sé si de niño tú querías ser presidente de Pascual o tenías en mente otros sueños profesionales. Yo de niño seguro que no tenía en mente ser presidente de Pascual porque tampoco sabía exactamente qué significaba ser eso. Pero es verdad que nunca lo he pensado. Las cosas han ido llegando, las circunstancias me han ido llevando en esa dirección y no me arrepiento de nada en ese sentido. Bueno, ahora, que os han ido bien las cosas, ¿no? Es decir, siempre has sido empresa que ha ido creciendo. Sí, pero bueno, también hemos pasado nuestros momentos de dificultad y ha habido que gestionarlo. Cuidado, en cualquier proyecto personal o empresarial hay momentos buenos y momentos malos. Claro. Lo que hay que saber aprender de esos momentos y salir reforzado en ese sentido. Pero si ahora dices, si la siguiente generación, pues también les damos a conocer la empresa, que sepan lo que es ser empresario, principalmente que sean o accionistas, que muchos de ellos lo serán, o gobernadores, que se tendrán que encargar de diseñar las políticas de valores o las políticas en general que guíen el comportamiento de la empresa.
y no necesariamente de gestionar esos aspectos. Y ahí les formas, les educas, les das oportunidades, siempre dentro de la libertad para que elijan lo que quieran. O sea, yo tengo 5 hijos, hay algunos, uno está trabajando, otros que pueden acabar en alguna posición de gobierno y algunos que su vocación es otra cosa. Es decir, tengo una hija que es profesora, maestra, iba a decir, un poco en el sentido antiguo, y lo que le gusta es eso. Pues no aquí, otra es farmacéutica y lo que le gusta es eso. Cada uno tiene su libertad. Sí que serán accionistas y hay que educarles para que sean buenos accionistas, buenos gobernadores, buenas personas, lo primero. Eso es lo más importante. Oye, y hablando de buenas personas, claro, tú sabes que yo soy un fanático del liderazgo humanista. Sí. Esto de poner a las personas en el centro de las organizaciones, que es una cosa muy bonita decirla, sí, porque parece que debería ser lo ideal de todas las empresas, pero no siempre se consigue, ¿no? Me consta que tú sí lo haces o intentas hacerlo siempre, ¿no? Y trabajo para ello, sí. No, es que yo creo como tú, yo creo que al final siempre hablamos, cuando hablas de cadena de valor, al final dices, el que decide la supervivencia o la existencia de una empresa es el cliente, el consumidor. Siempre. Pero para que un cliente o un consumidor pueda decidir, necesitas que ocurran cosas. Y las cosas solo las hacen las personas. Es decir, puedes montar sin duda muchos equipos. Sin y duda. Que ocurran de una forma o de otra va a depender de qué tipo de personas tengas y de cómo gestiones un poco la relación colectiva entre las personas o a cada una de las personas de forma individual. Y en ese sentido mi padre lo era, quizá porque viene de pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce y sabe gestionar y nosotros creemos en ello. ¿De dónde sois? ¿De dónde es el origen de la familia? El origen de la familia Pascual, o sea, de mi padre y su familia, de un pueblecito muy cerca de Aranda de Duero. Por eso estamos en Aranda de Duero, de Fuente el Césped. Que por supuesto está se os ha ocurrido de cambiaros de sitio. Bueno, hombre, ahora estamos en muchos sitios y ahora, por ejemplo, bueno, tenemos 2 sedes. La original y un poco la romántica, que es Aranda de Duero y donde está la fábrica nuestra, es donde más empleados tenemos. Porque un día tendré que ir a conocerla. Bueno, estás invitado, me encantará enseñártela. Me tiene Además, que enseñarla. Estamos no solo en un sitio bueno desde el punto de vista empresarial y logístico, sino gastronómico y cultural. Aranda es fantástico. Podemos hasta además ahora llegando el invierno, maravilloso. Bueno, un buen lechazo o un buen vino de la Ribera, ¿no?, que tenemos ahí. Y luego la otra sede, que por motivos más comerciales es Madrid, porque al final en un momento determinado para poderte mover bien en España, para poderte mover bien y salir al mundo, Madrid es una plaza, está céntrica y además con posibilidades de movilidad muy, muy buena y al final, pues hombre, mi padre se mudó, yo tenía 11 años cuando se mudó aquí. Aranda seguimos yendo con mucha frecuencia y sigue siendo nuestro origen, vamos a decir de una forma. Pero desde Madrid todo es mucho mejor para hacer negocios, vamos a decir. Oye, yo sé que es muy fácil hablar de cosas buenas, pero ¿qué defecto tienes? No sé si como persona o como jefe. ¿Qué defecto tienes? Pues aunque yo creo que escucho mucho, hablo más que escucho. Es decir, yo en ese sentido me pongo a hacer cosas y me cuesta. O alguien te ha callado o ha intentado callarte, no lo ha conseguido. Sí que es un defecto si al final por hablar mucho no escuchas tanto. Se dice mucho lo de que Dios nos dio 2 orejas y solo una boca, ¿no? Y que deberíamos escuchar el doble que hablar, ¿no? Entonces al final cuando alguien empieza a hablar me anticipo ese buen valor que es el de la anticipación. A veces me precipito en esa anticipación, ¿no? También pues, es que los defectos y virtudes a veces son complicados. Depende cómo lo veas. Yo creo que tenemos una virtud en la empresa, yo tengo una virtud que es la visión de largo plazo, pero es un defecto también, y es que a la hora de ejecutar a corto a veces tenemos que ser más efectivos y más pragmáticos, ¿no? Entonces puede que pequemos más de idealismo que de pragmatismo a veces. Bueno, pero el idealismo nunca sobra, ¿eh? En una época en la cual vivimos en el día a día, en el corto plazo, en el pragmatismo supremo y demás, y yo creo que un poco de utopía, ¿no? Bueno, y en un sector tan bonito. Creo que hay que combinar ambas cosas. Las 2 cosas, sí. Yo creo que hablamos de mi padre. Mi padre era una persona que vivía contradicciones permanentemente. O sea, es visión a largo plazo, ejecución inmediata y pragmatismo.
como decía, invertir lo que haga falta, malgastar ni una peseta. Claro. Y yo creo en esas contradicciones, que no son contradicciones, Yo también, son dos caras de la misma moneda a las que no puedes renunciar. Yo también. Lo bueno es encontrar el equilibrio. Caer en uno de los dos extremos es lo que te hace, al final, iba a decir fracasar, no me gusta esa palabra, pero hace que no consigas lo que Oye, ¿y un sueño en el cajón? Fíjate, no sé, quizá el mayor sueño, y lo voy a decir a nivel empresarial, es una cosa que has dicho antes, es que haya una quinta generación. Nosotros somos la segunda. Y hay una tercera. Yo no estoy pensando en que haya una tercera y una cuarta. La tercera ya está. Bueno, pero la tercera ¿no? tiene que consolidarse. En esta empresa familiar utilizamos la empresa del fundador, la sociedad de hermanos, el sindicato de primos. Sí. Pero ya solo esa palabra, que en el fondo es una palabra, pues una sindicación, pues compartir intereses, ya te suena un poco como decir, oye, ya hay diferentes intereses, ¿no? Y yo no digo la siguiente, porque yo no pienso que solo que la siguiente venga, sino pienso que si pasas de la cuarta, ya empiezas a tener una historia, una estructura y una forma o un saber hacer que te permite asegurar ya las siguientes. Luego, gran parte de mi trabajo para los próximos años no está en la gestión, que para eso ya tienes ejecutivos que están tomando esa responsabilidad. Parte está en el gobierno, pero ya tenemos un buen gobierno. El tema es, más que el liderazgo de la empresa, el liderazgo de la familia. Es decir, qué bueno. El que haya uno o varios que sepan movilizar a la familia al lado del proyecto, respetando a la familia y ayudando a que el proyecto empresarial surja. Con las ideas tan claras, estoy seguro que lo vas a conseguir. Bueno, trabajo para ello. No es fácil, porque no es fácil. Hombre, gracias a Dios somos una familia amplia y por tanto hay diversidad y si no consigues una persona, una dualidad o un equipo que trabaje bien. Entonces, pero yo creo que lo primero es crear las circunstancias para que eso ocurra. Y si creas esas circunstancias, algo te deseo que lo realices. Bueno, hemos llegado a nuestro momento de oro. Mira, ahí tienes cámara para decirle a tus clientes, a tus empleados, a quién te apetece, qué es lo que te apetece. Bueno, has empezado diciendo una cosa y es verdad que últimamente estamos en ello. Calidad Pascual es más que leche y Calidad Pascual es más que un proyecto de tiendas. Calidad Pascual es un proyecto familiar, empresarial, que pretende llegar al consumidor y ganarse su confianza, que es lo más importante para nosotros. Y lo haremos con los recursos o medios que el consumidor crea que son necesarios, que nosotros tenemos que tener. Por eso todo se lo debemos al consumidor y lo haremos con personas, que es la otra cosa que salía. Tengo que estar muy agradecido a todas las personas que durante toda la historia de Calidad Pascual han trabajado con nosotros, que siguen trabajando y que son parte esencial de este proyecto, porque sin ellos no se podía haber hecho lo que hemos hecho hoy. Darles las gracias a ellos y al consumidor por confiar en nosotros. Pues muchas gracias a ti por venir aquí y por darnos palabras. Esos tips, y ojalá que haya más familias, porque yo vengo de un país, como sabes, Italia, lleno de empresas familiares, pequeñas, grandes, etcétera, y ojalá que haya más. Yo creo que Italia o Grecia en ese sentido, para bien o para mal, sí. España también, yo creo que algo menos que Italia, son países muy familiares. Mucho. O sea, y ya podía haber en España más empresas familiares. En Italia casi, bueno, cuidado. Bueno, las más importantes son familiares. Son familiares. O han sido, algunas ya no lo son, pero han sido. El peso de la empresa familiar en la economía es muy alto también. Sin duda. Oye, bueno, pues mucha suerte. No, mucha suerte.